Aparte de ti, ¿quién más los cree? Chu Qiao se dio la vuelta y escudriñó los alrededores. Los comandantes del primer ejército se quedaron allí sin emociones en sus rostros. Esto no fue sorprendente ya que eran los ayudantes de confianza de Yan Sun. Sin embargo, cuando Chu Qiao miró hacia el segundo ejército, hacia los soldados que habían luchado junto a la guarnición del emisario del suroeste, se volvieron vacilantes y tímidos. Bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar a la joven a los ojos. Evidentemente, se habían olvidado de quien les había salvado la vida en ese momento, cuando se sintieron desesperados. El segundo ejército, los reclutas locales, las fuerzas voluntarias, los diversos líderes de las tropas tribales, incluso los ayudantes personales de Cao Mengtong. Estas 20.000 personas habían luchado junto con la guarnición del emisario del suroeste. Habían seguido a Chu Qiao y matado a Shao Qi, e incluso habían repelido innumerables ataques de Shao Yang. Sin embargo, en este instante, actuaron como si no la hubieran conocido todo el tiempo. Se quedaron lejos, sin emociones en sus rostros. Chu Qiao estaba perdiendo la esperanza por el momento. El viento frío soplaba sobre su frágil cuerpo, el suelo nevado era un trozo blanco. Miró a Yan Sun, el hombre que había estado junto a ella durante 8 años. Palabra por palabra, ella pronunció: elijo creerlos. Lo juro por mi lealtad a su Alteza. Terminando sus palabras, se arrodilló pesadamente en el suelo, su frente aterrizó pesadamente en el suelo nevado, su espalda generalmente erguida se inclinó hacia el suelo. El viento soplaba en su capa, ilustrando aún más su pequeño y frágil cuerpo. General, gritaron los soldados desde lo alto de la plataforma. No temían a la muerte, pero en este instante, una emoción más solemne surgió dentro de sus corazones. Juntos, hicieron eco en voz alta: General, levántese. Somos responsables de nuestros propios errores. Estamos dispuestos a aceptar la muerte. Chu Qiao no se movió mientras permanecía arrodillada en el suelo. Los ruidos en el fondo se hicieron más confusos a medida que la tormenta se hacía más intensa. La multitud se dispersó, muchos ruidos resonaron desde todas las direcciones. Sin embargo, ella no escuchó nada, eligiendo esperar a que la voz sobre su cabeza sonara. Finalmente, un suave suspiro vino de ese hombre. En ese momento, ella tembló al pensar que había tenido éxito. Pero en el momento siguiente continuó con una voz helada: continuad con la ejecución. Con un zumbido, resonó una hilera de sonidos ordenados, y después de eso, un impacto sordo resonó entre la multitud. Todo el procedimiento fue tan rápido que nadie tuvo la oportunidad de gritar de dolor. La sangre brotó del cielo y contaminó la nieve blanca y prístina en un carmesí profundo. Tranquilo. Estaba todo tranquilo. La sangre de Chu Qiao se congeló como si todas sus extremidades estuvieran completamente llenas de hielo. Se aferró a la nieve y la nieve que agarró estaba tan fría como su corazón, completamente sin temperatura. El comandante Xiao fue inadecuado para disciplinar a sus hombres, ya que los otros soldados siguieron su ejemplo al ignorar la ley militar. Bajadlos y dadles a cada uno 80 azotes. Después de lo cual, serán detenidos por el primer ejército. La voz calmada de Yan Sun hizo eco en el espacio abierto. Nadie hizo ningún sonido, ya que las personas simplemente comenzaron a actuar de acuerdo con sus órdenes. Sus botas hacían crujidos cuando corrían por la nieve. Maestra. La voz de Xiao vino desde atrás. Estaba casi arrodillado en el suelo, y su voz era extremadamente tranquila. Sin embargo, uno podía escuchar la intensa tristeza que llenaba su voz. Le dijo a Chu Qiao: hemos perdido la cara por la maestra. Por favor, maestra, tienes que cuidarte. Con los pasos alejándose en la distancia, las multitudes se dispersaron. En el viento cada vez más intenso, las rodillas de Chu Qiao se adormecieron con su postura arrodillada, ya que sus extremidades estaban congeladas, incapaces de contener la fuerza.
Sin embargo, permaneció en esa posición mientras la nieve se acumulaba lentamente sobre ella creando una capa gruesa. Un par de botas de piel blanca se acercaron, mientras Jansun extendía su mano para apoyar su hombro. Al sentir su toque, Chu Qiao se levantó de un salto y se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido escaldada por el fuego. Los guardaespaldas se quedaron muy lejos, de espaldas a ellos. Jansun se paró frente a ella y no habló. Simplemente permaneció en la postura en la que tenía la intención de apoyarla, mientras su mano se extendía torpemente. Achu. Jansun la llamó levemente. Sin embargo, parecía que ya se había vuelto sorda. Después de buscar su caballo, se subió a él. Hoy hace mucho frío. Chu Qiao recordó repentinamente cómo sentía que Yan Bei era más cálido que el Imperio Tang. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que Yan Bei era realmente tan frío, que su sangre podía congelarse como si hubiera caído en un helado abismo. Capítulo 5. Esa noche, la enfermedad de Chu Qiao empeoró drásticamente. Antes de abandonar el campamento militar, ya se había caído del caballo. Después de ser enviada de vuelta a su residencia, Lu Liu se preocupó tanto que comenzó a gritar en voz alta. Guardando la cama de Chu Qiao, Lu Liu gritó su nombre una y otra vez. Adormilada, Chu Qiao abrió los ojos y quiso consolarla, diciendo que estaría bien y que todavía tenía muchas cosas que no había completado. Sin embargo, cuando abrió la boca, no pudo decir nada. Cuando se despertó, la sirvienta todavía estaba a su lado. Al ver que Chu Qiao se había despertado, la sirvienta se sintió abrumada de felicidad mientras lloraba de alegría. Después de tomar su medicina, Lu Liu le dijo a Chu Qiao que Jansun había venido hacía mucho tiempo y que había estado parado frente a su puerta durante casi 14 horas. Todavía está nevando afuera. Lu Liu informó en voz baja a Chu Qiao, mientras robaba algunas miradas rápidas para juzgar la reacción de su ama. Chu Qiao se tumbó en la cama ya que muchas cosas inundaron su mente. Todos esos recuerdos pasaron por su mente como un río que fluye, a medida que los fragmentos de los recuerdos de los últimos 8 años se reunieron en un río entero. Se dio cuenta de que lo había entendido todo, y no tenía resentimiento ni ira. Lo que ella sentía era simplemente una intensa decepción. En la ciudad de Zhenguang, en la región noroeste, en las murallas de Chidu, en el campo de batalla de Beisuo, los soldados de la guarnición del emisario del suroeste habían demostrado su lealtad con sus vidas. Estaban el joven y guapo Feng Ting, el tranquilo y maduro Mu Rong, el inteligente y astuto Gu Danyu, y el justo y terco Wen Yang, y muchos otros. Ninguno eran santos, eran guerreros que usaban sus cuerpos como piedras y escudos para otros. Definitivamente habían cometido errores antes, y sus ancestros una vez traicionaron a Yan Bei y cometieron un crimen imperdonable. Sin embargo, desde el momento en que la siguieron en la ciudad de Zhenguang, ya habían puesto sus vidas en sus manos. Jansun tenía razón. No eran leales a él, sino a ella, Chu Qiao. Sin embargo, ella no tenía la capacidad de protegerlos. Ella llevó consigo la anticipación de este ejército. Había prometido que se aseguraría de que sus errores pasados fueran perdonados. Una vez había gritado en lo alto de las murallas de la ciudad de Chidu que mientras lucharan con coraje para detener el avance de Xia, se convertirían en héroes de Yan Bei, y que sus nombres quedarán grabados en la historia de los logros militares de Yan Bei. Debido a eso, la siguieron y protegieron las mismas tierras de Yan Bei que los habían excluido, y repelieron a los enemigos que eran muchas veces su número. Sin embargo, su estatua no se erigió en el Salón de la Fama y se convirtió en un héroe conocido. Habían sido asesinados por sus mismos aliados. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué había intercambiado por esas jóvenes vidas que le fueron confiadas? Como si su pecho hubiera sido aplastado por una enorme piedra, sintió el dulce sabor de la sangre subiendo por su garganta. Esos soldados habían caído detrás de ella, pero ella ni siquiera tuvo el coraje de mirarlos. Cuando se fue con tanta prisa, solo pudo ver un parche rojo detrás de ella.
Dama, dama. Lu Liu forzó las manos abiertas de Chu Qiao, solo para ver que sus palmas ya estaban ensangrentadas. Sus uñas se habían clavado en las palmas, apretando los puños. Por favor, sal por un momento. Déjame sola por un tiempo. Se escuchó una voz tranquila, pero sumamente ronca. Lu Liu dudó unos segundos antes de que obedeciera y abandonara la habitación. La habitación se calmó de inmediato. Con la luna colgando en el cielo, el viento se intensificó. Sabía que ese hombre todavía estaba afuera. Mientras ella no saliera, él todavía estaría alrededor. Siempre había sido obstinado. Cuando eran jóvenes, él había aprendido a usar la hoja de ella. Un sistema de movimientos tan complicado le llevó solo un mes dominarlo. Había practicado día y noche, y no se detuvo incluso cuando sus manos y pies estaban cubiertos de ampollas. Hasta hoy todavía podía recordar cómo en ese patio, él estaba parado frente a la columna, practicando cada movimiento, mientras su mirada era firme como un tigre. Siempre había tenido demasiadas cosas dentro de su corazón. Chu Qiao pensó que ya lo había entendido, pero ahora comenzó a dudar si realmente lo entendía. Con su mirada comenzando a congelarse, destellos de determinación brillaron en sus ojos. De repente se levantó de la cama y respiró hondo 2 veces. Simplemente usando su pijama, corrió hacia la puerta, y se precipitó hacia su firme abrazo. Al sentir su calor, Yang-sun se sorprendió. Él no había pensado que ella saldría, o al menos no tan rápido. Solo cuando sintió que sus delgados brazos abrazaban su cintura reaccionó, mientras él le devolvía el abrazo con uno aún más fuerte. «Achu, te lastimé», él suspiró. Chu Qiao se encogió en su pecho y simplemente lo abrazó con fuerza sin responder. Yang-sun explicó en voz baja. «No estoy dudando de ti, no odio a la guarnición del emisario del suroeste. Ahora son apenas 2000 hombres fuertes, y con tan poca mano de obra, solo podía descartar su formación. Sin embargo, son mal disciplinados y atacaron el campamento del primer ejército. Si no los castigara, crearía problemas en el futuro». Chu Qiao estaba de luto. Entiendo completamente. Yang-sun, te he puesto las cosas difíciles. Yang-sun le levantó la barbilla y la miró a los ojos, y susurró. Está bien, solo estaba preocupado de que te hiciera daño. Siempre que estés dispuesta a venir a verme, puedo estar tranquilo. Chu Qiao, con los ojos enrojecidos, se mordió el labio y dijo. Me salvaron repetidamente y estoy muy endeudada con ellos. Yang-sun, no puedo dejar de ver que eso les pase a ellos. Yang-sun frunció el ceño y finalmente dijo impotente. Bien, dejaré que Xiao se vaya. Pero si vuelven a cometer un delito, no voy a ponérselo fácil. Chu Qiao asintió. Yang-sun, gracias. La pálida luz de la luna brillaba en el cielo cuando los vientos bramaban. Los dos estaban atrapados en un apretado abrazo, pero se sentía como si estuvieran tan distantes el uno del otro. Más después de que Yang-sun se fue a su habitación, Chu Qiao también regresó a la suya. Al cerrar la puerta, su expresión volvió al cero absoluto. En silencio, caminó de regreso a su cama y se sentó cautelosamente mientras sostenía el marco de la cama. No hay suficiente mano de obra. Desechando la formación. Arrebatando su bandera. Mal disciplinado. Yang-sun, ¿cómo pudiste decirme esas cosas? Para un soldado, el despido de su formación sería una humillación inimaginable. Para un soldado, su bandera era algo que defendería hasta su último hombre. Mientras la bandera siguiera, el ejército todavía existía. Además, el reclutamiento de nuevos soldados era algo simple de hacer. Wen Yang y sus más de 30 hombres eran todos soldados administrativos. Podrían realmente cargar en el campamento del primer ejército que tenía más de 300.000 soldados, recuperar su bandera y escapar más allá de la ciudad.
Cuando los hombres de la guarnición del emisario del suroeste estaban a punto de ser ejecutados porque no se había restringido a Xiao y al resto y se les permitió ingresar a los terrenos de ejecución para provocar un alboroto. Incluso si hubieras dicho que odiabas la guarnición del emisario del suroeste por una vez que traicionaron a Yan Bei, hubiera sido mejor que mentirme así. Una columna de lágrimas claras cayó. Con la luz de la luna brillando en la habitación, todo el entorno estaba pintado de un blanco plateado. Inclinándose silenciosamente contra la cama, miles de pensamientos diferentes inundaron su mente, sin embargo, no podía averiguar dónde habían ido las cosas mal. En este momento, una pieza de jade frío cayó de la cama. Al recogerlo, se dio cuenta de que era una pieza que rezaba por su longevidad. Probablemente había sido dejada aquí justo ahora por Lu Liu. Al recordar cómo Feng Zhi y Lu Liu habían devuelto la placa de la longevidad, algo se había conectado en su mente, mientras su corazón se congelaba como si alguien la hubiera arrojado a un lago helado. En cualquier caso, Xiao y el resto estarían a salvo por ahora. Chu Qiao sonrió amargamente. Nunca hubiera imaginado que un día tendría que recurrir a tales medios. Sus lágrimas fluían sin cesar en la oscuridad. Yansun, eso te había pasado. En la noche oscura, finalmente no pudo aguantarlo más, mientras comenzaba a gritar en voz alta. Capítulo 6. Estaba en lo profundo de la noche cuando las aves silvestres volaban sobre su cabeza. Los cascos de los caballos sobre las capas de hielo que se habían acumulado sobre Dios saben cuántos milenios. El viento seco y frígido soplaba desde lejos cuando la temperatura bajaba una vez más. Los vientos del norte parecían un lobo enloquecido, ya que aullaba interminablemente día y noche. Sentada sobre el caballo, Chu Qiao encogió su cuello en su ropa mientras lamía sus labios secos, en silencio buscando la luz en el frente sin acercarse. Después de un largo rato, el grupo enfrente finalmente se había detenido. Chu Qiao se bajó de su caballo. Se frotó la cara que se había adormecido con el viento helado, antes de comenzar a bajar su equipaje, luego recogió la leña para iniciar un incendio. En este mismo momento, en el enorme ejército en la distancia, el humo de su fogata también se elevó en el aire. Con el velo de cuero ondeando, Ying entró con la cabeza llena de copos de nieve. Al ver que un joven general estaba de pie junto a Yansun mientras informaba en silencio sobre algo, su expresión se disgustó. Yansun lo miró a la ligera con indiferencia, incapaz de expresar su emoción. Sin embargo, Yansun siguió escuchando el informe del otro hombre, y en ocasiones asintió con la cabeza. Ying estaba de pie junto a la puerta con la cara ligeramente roja. Después de un buen rato, se aclaró la garganta e informó en voz alta: Su Alteza, este subordinado tiene algo que informar. Como si solo hubiera notado la existencia de Ying ahora, Yansun levantó la cabeza y lo miró sin emoción antes de decir en voz baja: Ve y espera afuera. La cara de Ying se volvió más roja. Enojado, miró al hombre al lado de Yansun, solo para ver que se estaba inclinando, y mostrando respeto en todo lo posible. Cuando Ying había entrado, ese hombre ni siquiera había levantado los ojos. Ying se consumió de rabia de inmediato, mientras gritaba un acuse de recibo antes de salir. El exterior era inusualmente frío. Los vientos del norte recogieron la nieve, soplando las antorchas encendidas con aceite de pino. Ying estaba de pie junto a la puerta de la tienda. Los sirvientes a su izquierda y derecha permanecieron en silencio al verlo, optando por realizar un simple saludo. Una sensación de incomodidad surgió en el corazón de Ying. Ya no reconocía a ninguno de los guardias de Yansun actualmente, su título como líder de los guardias se estaba convirtiendo rápidamente en un título en blanco. Después de un tiempo desconocido, Ying ya no podía soportar el frío. Saltó tratando de sacudirse el frío, y se frotó las manos continuamente. De repente, vio moverse las cortinas. El joven general estaba vestido de azul, y él salió de la tienda lentamente.
Cough. Allí tosió deliberadamente y escupió un poco de flema que cayó sobre las botas del general. El general se detuvo en seco y se dio la vuelta lentamente, encontrando la feroz mirada de Allin. El general estaba sin emociones, sus ojos brillaban, y actuando como si nada hubiera pasado, se alejó y desapareció en la oscuridad. Miedoso. Criatura inútil. Allin maldijo. No me sorprende que quiera ser un desertor. Y. La noche era completamente negra. Cuando la sombra del hombre desapareció, Allin se burló 2 veces antes de entrar a la tienda. Jansun estaba inspeccionando su mapa bajo la luz. Al oír su entrada, ni siquiera levantó la vista. Con voz baja, dijo: ¿Qué pasa? Allin se calmó antes de responder. Su Alteza, la señorita sigue detrás. En este clima frío, sin una tienda de campaña para pasar la noche, esto. ¿Qué? Jansun levantó lentamente las cejas y miró hacia arriba. Su voz era baja y deliberadamente arrastrada, mostrando sus frustraciones. ¿No dijiste que ella se volvió? Allin se rascó la cabeza y susurró. Sí, vi a la señorita volverse hacia Beisuo, pero nos alcanzó durante la noche de nuevo. Gente inútil. Jansun golpeó el mapa en su mesa y exclamó: vosotros, hombres, ni siquiera podéis contener a una mujer. Allin bajó la cabeza y permaneció en silencio, sintiéndose agravado. Pensó para sí mismo: es la persona que amas. No nos atrevimos a tocarla, ser rudos con ella o atarla y enviarla de vuelta. Ella prometió volver después de un rato. ¿Quién sabía que volvería a alcanzarnos? Jansun se dio la vuelta y agarró su capa en la percha de ropa. La puso alrededor de sus hombros y caminó hacia el exterior. Allin vio esto y comenzó a sentirse feliz, corriendo a su lado y diciendo: Alteza, ya he preparado el caballo para usted. Vayamos rápidamente. Si llegamos demasiado tarde, la señorita se congelará hasta morir. Como dije, ¿cómo dejaría su Alteza a la señorita en la estacada? Aparte de usted, la señorita es la segunda figura más importante en Yanbei. Ella ha sufrido con usted desde Zhenguang. ¿Cómo podrían compararse esos traidores con ella? Lo sabía. Sin embargo, antes de que terminara sus palabras, se dio cuenta de que el hombre no lo seguía. Se dio la vuelta y vio a Jansun de pie en el centro de la tienda. La luz de las velas brillaba en su rostro, iluminándola. Una sombra grisácea brillaba en su rostro, como una capa de niebla. Su Alteza, susurró Allin, tratando de probar las aguas. Jansun se quedó allí en silencio. Finalmente, bajó la mano que estaba en su capa y dijo con calma: trae a 20 guardias contigo para traerla de vuelta aquí. La mandíbula de Allin cayó mientras estaba aturdido. Su Alteza, no va a ir. Jansun no dijo nada, se dio la vuelta y se quitó la capa. Luego, se dirigió a su mesa de estudio, frotando su dedo contra el mapa gigante de Yanbei, permaneciendo en silencio por un largo tiempo. La sombra de Jansun se notaba en medio de las brillantes luces de las velas. De repente, Allin sintió que su visión había sido borrosa. Miró a la sombra de Jansun, pensando en aquella brillante mañana en el Palacio Zhengjin hace muchos años. El emperador Xia salió lentamente de su palacio, mientras se arrodillaba en el centro de la multitud. Levantó la vista furtivamente, pero fue cegado por la brillante túnica dorada. Sí, Su Alteza. Allin obedeció. Cuando se volvió para irse, la voz de Jansun hizo eco. Sin la debida aprobación, no debes entrar a la tienda a voluntad a partir de ahora. El joven guerrero de Yanbei asintió, su vivacidad desapareció. Sí, Su Alteza. Más asterisco más. Cuando Chu Qiao siguió a Allin al campamento, Jansun estaba dormido. Miró la tienda de Jansun, donde se habían extinguido las luces de las velas, y se sintió un poco aturdida. Feng Zhi corrió y comentó: Su Alteza ha viajado todo el día. Creo que está cansado. Está bien. Chu Qiao asintió sin ninguna emoción y respondió en voz baja: voy a regresar primero.
Cuando volvió a la tienda, sus extremidades se habían entumecido por el frío. A Jing y algunos sirvientes le dieron una cálida bienvenida al llevarle agua caliente. Aunque la mayoría de los guerreros no la reconocieron, habían oído hablar de su nombre y sus contribuciones pasadas. Se reunieron afuera de su tienda para ver lo que estaba pasando y solo se fueron después de ser reprendidos por Jing. Al cabo de un rato, las cortinas de su tienda se movieron. Una pequeña cabeza salió del exterior y gritó de alegría: «General Chu». Pingan. Chu Qiao se sorprendió. Pingan estaba vestido con un uniforme militar de tamaño pequeño. No se habían visto durante unos días, pero parecía haber crecido aún más. Ese día, después de que la batalla en Beisuo hubiera terminado, ella se enfermó y no pudo prestarle atención. Ella no había esperado encontrarse con él aquí. Ella comentó: «¿Por qué estás aquí?» «Soy un soldado». «¿Tú, soldado?» Chu Qiao estaba aturdida. «¿Cuántos años tienes?» «General, no desprecie a la gente». El general Jing dio las órdenes justo ahora. A partir de ahora, Pingan será el C de la señorita. Si tiene que hacer algunos recados puede entregármelos. Guardaespaldas personal. Esto también es bueno. Al menos ya no necesito ir al campo de batalla. Chu Qiao sonrió y frotó la cabeza del niño antes de decir: «Transmite mi agradecimiento a Jing. El general no está de guardia esta noche. Es el general Chen quien está de servicio». Chu Qiao enarcó las cejas. Jing era el guardaespaldas personal más leal de Yan Sun. ¿Cómo podría no estar de servicio nocturno? Ella preguntó en voz baja. «General Chen». «¿Cuál general Chen?» «Yo tampoco lo sé». Pingan todavía era un niño pequeño después de todo, y él respondió infantilmente: «Solo sé que su apellido es Chen». Chu Qiao asintió y continuó: «Ya es tarde. Vuelve y descansa primero». Pingan obedeció alegremente y salió de la tienda, saltando en sus zancadas. Chu Qiao miró su sombra y sintió una sensación de tristeza en su interior. En la época moderna, un niño de su edad se preparaba para ir a la escuela todos los días. Cuando se metiera en problemas, se estaría quejando a sus padres mientras iba encerrado en sus brazos. Sin embargo, aquí tenía que asumir la responsabilidad de cuidar a su hermana prematuramente, involucrándose en la vida del derramamiento de sangre. El agua se había vuelto tibia después de que ella se lavara la cara. Se quitó las botas con algo de esfuerzo y los puso en el agua. Sus pies se habían hinchado por el frío, los moretones hacían que sus pies parecieran de color rojo purpúreo. Sintió picazón al sumergirlos en el agua y respiró hondo. Después de que terminó de lavarse los pies, comió un bocado de raciones secas que le fueron traídas justo ahora. Ella yacía en la cálida manta aturdida. Los eventos de ese día en última instancia habían impulsado una cuña entre ellos. A pesar de que lo ocultó y los esfuerzos de Yan Sun por salvar la situación, algunas cosas eran como la porcelana: una vez que se rompía, no se pudo rescatar, no importa cuánto esfuerzo se haya puesto. Debido a su enfermedad, Yan Sun retrasó su partida por 2 días completos. Durante ese tiempo, él se quedó a su lado, alimentándola y preparando su medicina personalmente. Su diligencia asustó a la gente a su alrededor. Sin embargo, cuando Chu Qiao planteó la idea de que ella siguiera al ejército, él lo rechazó por razones suficientemente amplias. A pesar de lo razonables que fueron sus palabras, o de cómo dijo que evitaba un pensamiento para ella, la cabeza de Chu Qiao repitió lo que dijo el otro día: «Si vuelven a violar la ley militar, no mostraré más misericordia». Esto era una advertencia, pero ¿cómo podía estar segura de que no era una señal? Chu Qiao se sintió mal al pensar de esta manera. Cuando había empezado a desconfiar de él. Aparte del otro día, cuando Yan Sun la trató muy bien, hasta el punto de que sintió que era un sueño. Sin embargo, el día en que partió el ejército, cuando ella se paró frente a las puertas de la ciudad y suplicó que se uniera a la batalla, Yan Sun la había encendido.
Esta era la primera vez que él la había enfurecido. No la reprendió, sino que la miró fijamente durante mucho tiempo. Parecía que veía muchas cosas mientras miraba a través de su hombro. Finalmente, le preguntó: Achu, ¿por qué estás preocupada? Después de eso, antes de que ella tuviera tiempo de responder, pasó junto a ella sin siquiera darse la vuelta. Los soldados la rodearon y le exigieron que regresara a su residencia. Miró tranquilamente cuando Yang-sun se marchó, sintiendo una sensación de decepción. Él lo sabía todo. Él estaba maquinando algo. Él le preguntó: ¿qué te preocupa? Pero Yang-sun, ¿y tú? ¿Qué te preocupa? En última instancia, ella decidió seguir a su séquito. Tenía razón, estaba preocupada. Preocupada por él, temía que matara a todo el ejército de la guarnición del emisario del suroeste. En el campo de batalla, era fácil eliminar a todo un ejército sin dejar evidencia. Había demasiadas maneras. Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste habían puesto sus vidas en sus manos. Ella no podía permitir que murieran en vano. Tal vez, era paranoica. Pero Yang-sun, ya que sabías de que tenía miedo, ¿por qué no me hiciste una promesa? ¿O fue que no te atreviste? Era lo que temía una parte de tus planes. El fuego en el suelo ardía silenciosamente. Se trataba de carbón blanco de alta calidad, ya que solo liberaba una fina capa de humo. Chu Qiao miró la chimenea, sintiendo que sus ojos se secaban de dolor. No se había recuperado.